Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Para mí es un placer estar acá con ustedes y debatir un tema interesante, ¿no? Que es el cáncer colorectal de tumores sincrónicos, que es algo que, si bien es algo que lo vemos, no es tan frecuente debatir qué es el cáncer sincrónico y qué tipo de cirugía hacer. Así que yo les agradezco mucho por este tema elegido porque hace que uno tenga que revisar bibliografía y tenga que ver si realmente lo que está haciendo es lo que se debe hacer, ¿no? Entonces, primero, como para abrir el debate, yo les voy a presentar un caso de un paciente que tratamos en el hospital hace relativamente poco tiempo. Y en base a este caso vamos a ir desarrollando qué se debe hacer o qué pensamos nosotros que se debe hacer para pacientes que presentan este tipo de tumores, ¿no? Que es un tumor que es más de uno, que pueden ser dos o pueden ser tres, pero tiene que ser más de uno. Así que, bueno, esta es una mujer de 56 años que ingresa por la guardia de nuestro hospital con un síndrome anémico, como pueden ver ahí, con una hemoglobina de 6,4, pérdida de peso, cambios en el ritmo evacuatorio, dolor en fosa ilíaca derecha, ya hacía 3 meses que venía con un dolor abdominal que iba y venía. Entonces ingresa a la guardia y se le hace un tacto rectal y se toca en el tacto rectal a 5 centímetros un tumor de recto que era circunferencial, un tumor fijo, voluminoso, completamente circunferencial. No tenía videocolonoscopías previas y como únicos antecedentes tenía hipotiroidismo y extabaquista. Por supuesto se la transfunde cuando llega a la guardia por este síndrome anémico que estaba asintomática y se le hace una tomografía, que es la que ustedes ven acá. En la tomografía lo que se encuentra es una gran distensión de asas intestinales, estaba distendido el colon y un poco el intestino delgado también. Y lo que llamaba la atención es esa masa que ustedes vieron ahí en el lado derecho, acá, que se presenta en la tomografía como una intususcepción. O sea, teníamos un paciente con un tumor de recto, palpable al tacto rectal, y con un tumor de colon derecho intususceptado. O sea, se presenta con este tumor doble en los dos extremos del colon y complicado con una anemia más la intususcepción. Entonces, por supuesto, esta paciente se admite al hospital, queda internada y durante la internación se hace la reposición que hay que hacer en todos estos casos. Una paciente subobstruida, como les conté, se hacen reposiciones hidroelectrolíticas y se prepara para hacer una colonoscopía. No se prepara, sino se hace una colonoscopía sin preparación y en la colonoscopia sin preparación, ustedes pueden ver acá, esta es la imagen del ciego, donde se ve ahí la pared del colon con la intususcepción y el tumor intususceptado. Y en el recto, esto es una imagen en retroflexión, donde se puede ver el tumor rectal. Por supuesto, ya un poco compensada la paciente es cuando se hacen estos estudios y le pedimos una resonancia para estadificar qué pasaba en el recto. Y fíjense lo que es el recto, es un T3bN2 con ENVI positivo y margen circunferencial positivo. O sea, estamos en presencia de una paciente en regular estado general, subobstruida con un tumor en el lado derecho localmente avanzado y un tumor en el recto, muy cerquita del conducto anal, también localmente avanzado. Entonces, esta es la disyuntiva, ¿no? ¿Qué hacer con estos casos cuando se nos presentan así? Y uno acá se plantea diferentes escenarios. Aparte, esta paciente hace un TEP que lo descubrimos cuando se interna. Entonces, aparte de todo esto, que era la parte oncológica y su parte aguda, desarrolla un TEP. Entonces, es una paciente desde el punto de vista clínico compleja también, ¿no? Que tiene que jugar o tiene que pesar en esta balanza qué tipo de paciente es el que estamos tratando. Pues estamos tratando una paciente, como les dije, que ya ha perdido peso, o sea, está desnutrida,
está con dolor abdominal y está con un cuadro que es agudo porque está subobstruida y aparte desarrolla un tromboembolismo pulmonar. Entonces, todo esto forma parte de este debate. Entonces, la secuencia es lo que uno tiene que debatir acá, ¿no? ¿Qué hace? Si lo opera, si hace quimioterapia, qué tipo de cirugía se va a hacer, si vamos a hacer una cirugía solamente de uno de los tumores, si se van a operar los dos tumores. Por supuesto que este caso nos hace plantear que el tumor de ciego era operable, ¿eh? Pero era dudosa hacer una anastomosis, por lo que les acabo de contar, por todo el escenario clínico. Y el tumor rectal, por supuesto, no era quirúrgico. Entonces eso ya está bastante claro dentro de nuestro razonamiento, pero después queda toda esa secuencia de qué hacer posteriormente, ¿no? Entonces todas estas situaciones nos fuimos planteando nosotros mientras discutíamos este caso y es el caso que les traigo para este, que ustedes discutan junto conmigo y lo piensen junto conmigo, ¿no? Entonces, teníamos todo esto, si hacer quimioterapia primero, si hacer neoadyuvancia, si era una paciente que era posible que le hagamos abordaje laparoscópico, por ejemplo, o era para cirugía abierta si operábamos el tumor derecho, si ese tumor derecho íbamos a poder anastomosarlo o no. Entonces, todo esto que ustedes ven acá es el escenario de esta paciente que motivó, por supuesto, diferentes discusiones y presentaciones en nuestros comités. Entonces, la pregunta acá es si decir, bueno, vamos a ir por una resección segmentaria o vamos a ir por tratar primero un sector del colon y después ver si podemos tratar solamente el recto, ¿no? Porque es una posibilidad. Entonces hacer colectomía derecha primero, después tratar el recto y hacer una resección total del mesorrecto, que serían dos resecciones segmentarias. Una la resección total del mesorrecto y la otra una colectomía derecha tratando de conservar algo del colon. Y la otra posición es una proctocolectomía total. Son las dos posiciones. Entonces vamos a tratar de ver cuáles son los pros y los contras de cada uno, ¿no? Entonces, a favor de la resección segmentaria, obviamente, es que se reseca menos colon, que la función y la calidad de vida pueden ser mejores. Oncológicamente sería suficiente, o sea, si uno hace una resección derecha oncológicamente adecuada, más una resección total del mesorrecto adecuada, sería suficiente oncológicamente, o sea, no tendríamos que resecar el remanente de colon transverso o de colon descendente que pueda quedar. Entonces no sería un problema oncológico. Y deberíamos reservar quizás las resecciones más extendidas para situaciones especiales. ¿Qué estaría en contra de hacer resecciones segmentarias y qué estaría impulsando hacia la segunda postura, ¿no? Que es lo que me pidieron, que es el debate entre colectomía total versus colectomía segmentaria? Al hacer una colectomía total, uno está evitando, primero, si es un paciente que uno no pudo estudiar, está evitando dejarse tumores en ese segmento de colon que no se logró estudiar. En este caso pudimos estudiarlo, entonces esa opción no nos impulsaba a hacer una colectomía total. Pero hay otra opción o hay otra postura que es mientras más anastomosis, más fugas, y esto vamos a analizarlo después, porque es algo que uno debe debatir, y después evaluar hasta dónde este paciente va a aguantar o va a sobrellevar la nueva realidad, que va a ser una colectomía total o, en este caso específico, una proctocolectomía total con o una ileostomía definitiva o un pouch ileal, porque no nos quedaba otra opción. Era o ileostomía definitiva o pouch ileal. En este caso, por supuesto, la paciente se negaba a tener una ileostomía definitiva, a pesar de que tiene 56 años o de que tiene 56 años porque está viva, por suerte está viva, eh, no quería tener osteotomía definitiva, entonces ahí ya nos estaba poniendo ciertos condicionamientos, ¿no? Le importaba más no tener colostotomía definitiva o no tener osteotomía definitiva y tener pocas cicatrices porque estaba
de novia hace poco. Entonces era algo que nos presionaba bastante. Y aunque les parezca ridículo, muchas veces los pacientes piensan en cosas que para nosotros no son importantes, pero para ellos sí. Entonces, estas dos condiciones puso esta paciente para nosotros. Entonces, nosotros por supuesto le planteamos todas las opciones. Hacer una colectomía segmentaria, que era algo que estábamos manejando, de tratar de mantener algo de colon y poderlo anastomosar, este, hacer resecciones extendidas y le mostramos todas estas opciones que ustedes ya las conocen hasta llegar a la proctocolectomía, que era otra opción más. ¿Qué es lo que hay que balancear o qué es lo que hay que ver desde el punto de vista cuando uno habla con los pacientes y les tiene que comentar todo esto que yo les estoy contando a ustedes? Tenemos que ver qué agregamos desde el punto de vista oncológico con una técnica o la otra. Tenemos que ver cómo es el perioperatorio, cómo van a evolucionar los pacientes con resecciones segmentarias y los pacientes con resecciones ampliadas o de colectomía total o proctocolectomía total, y cuál va a ser su calidad de vida. Entonces, todo esto son los tres ejes por donde va a girar la decisión de la táctica quirúrgica, ¿no? Por supuesto que desde el punto de vista oncológico, uno siempre va a ser radical, pero estamos dejando, tengan en cuenta que estamos dejando colon, que eh, puede ser habitado por un próximo tumor, o sea, por un tumor metacrónico, y esto es una realidad, ¿no? Esto existe. Entonces, operar a un paciente por tumores sincrónicos y que después haga un metacrónico es algo que uno lo tiene que pensar y lo tiene que balancear junto con el mismo paciente. Entonces, ya sabemos, por supuesto, que cuando hay un cáncer que es, o un tumor que es solitario, o sea, que no es sincrónico, es suficiente con una resección segmentaria, por ejemplo, que sea un cáncer del colon izquierdo, no necesitamos hacer resecciones ampliadas, las resecciones segmentarias son suficientes y posiblemente en los sincrónicos también. Esto es uno de los interrogantes que se plantean, pero tenemos que entender que algunos de los pacientes que tienen cáncer sincrónico pueden tener síndrome de Lynch, entonces esto hay que balancearlo. Pueden estar obstruidos, entonces eso posiblemente nos impulse a ir hacia una cirugía de necesidad, no de elección, sino de necesidad. Tienen o pueden tener cierta asociación, por supuesto, con poliposis. Hay que tener en cuenta que las Estaba solito poliposis, allá, estaba solo allá en las, urgencias. ¿cómo, perdón? Las poliposis que sean, por ejemplo, de pólipos cerrados, pueden generar este tipo de tumores que son sincrónicos. Y lo que les comentaba antes de los metacrónicos. Veamos un poquito cuál es el perfil molecular de los pacientes que tienen tumores sincrónicos. Son, por lo general, pacientes mayores de edad, o sea, que el diagnóstico se hace a mayor edad que los pacientes que tienen tumores solitarios, o sea, que no son sincrónicos. Hay predominio del sexo masculino. Es más frecuente que ocurran en el colon derecho y como les comentaba antes, hay una predisposición también a que haya inestabilidad microsatelital, a que haya Lynch y déficit en el reparo, ¿no? Así que estas son características que uno tiene que saber que este tipo de tumores sincrónicos van a tener y hay que pensarlos desde el punto de vista molecular. Incluso hay que entender que estos tumores son completamente independientes, o sea, siempre hay que estudiarlos por separado. O sea, los tumores sincrónicos no se deben considerar como la misma enfermedad, sino de hecho son dos tumores diferentes y hasta molecularmente son diferentes. Por eso hay que tener muestras moleculares de los dos, porque uno puede ser inestable y el otro puede ser estable. Entonces, esas son situaciones que uno tiene que empezar a entender y barajar que son pacientes
diferentes, y acá es lo que yo les venía comentando sobre la biología molecular de este tipo de pacientes, ¿no? Ahora, eh, como les comentaba recién, todos los tumores en los pacientes que tienen tumores sincrónicos van a ser diferentes. Si llegamos a tener un paciente que tiene tres tumores, son tres tumores completamente diferentes, entonces por eso hay que biopsiar y hay que marcarlos molecularmente a todos. Este gráfico es para que ustedes vean cuáles son las asociaciones de tumores que son más frecuentes. Fíjense que el tumor de nuestra paciente tiene una frecuencia de presentación de alrededor del 20%, que es colon derecho y recto. Los más frecuentes son colon izquierdo y recto. Entonces ahí uno puede hacer cirugías que son un poco más conservadoras de colon, por supuesto, porque podemos llegar a preservar todo el colon proximal. Pero en un 20% de los casos vamos a tener esta disyuntiva de tener tumores en los dos extremos. Entonces los tumores en los dos extremos van a ser completamente diferentes. Y estas son, del mismo trabajo que les mostré recién, la frecuencia en cuanto a resección cuando hay tumores del lado izquierdo, perdón, tumores del lado derecho en simultáneo con tumor de recto. La mayoría de los autores o de los que participaron de este trabajo, que es un trabajo japonés, terminan haciendo resecciones segmentarias. ¿eh? Y en un porcentaje menor cuando es sigmoides y colon derecho. Entonces vamos a ver estas dos posturas, cuándo hacer colectomía segmentaria y cuándo hacer colectomía total o subtotal. Entonces decíamos que preservar parte del colon conserva la función, tiene un problema que es que vamos a tener dos anastomosis. Entonces es algo que hay que tener en cuenta, y esto, fíjense que la función está detallado en este trabajo, que es el trabajo Scotia, que fue publicado ya hace un tiempo, en el año 95. Fíjense que los pacientes que tienen resecciones segmentarias van a tener mayor probabilidad van a tener mayor probabilidad de tener buena continencia que aquellos pacientes que no tengan preservación colónica. O sea, los pacientes que tienen resecciones totales de colon van a tener hasta un 40% más de tres deposiciones diarias, a diferencia del 11% de los pacientes que nosotros podemos preservar más colon. Oncológicamente, como habíamos conversado antes, oncológicamente es suficiente. Entonces, no hace falta ampliar desde el punto de vista oncológico la resección. Es menos agresiva, entonces hay que tener en cuenta en los pacientes añosos o frágiles que las resecciones segmentarias son más tolerables. O sea, los pacientes que son añosos o frágiles, hay que pensar que esta es una opción, y hay que saber también que la posibilidad que generen un tumor metacrónico en el segmento de colon que estamos dejando también va a ser más baja, porque estamos teniendo menor expectativa de sobrevida. Entonces, a menor expectativa de sobrevida, esa, esa posibilidad del desarrollo de un tumor metacrónico va a ser menos importante. Entonces, acá, en los pacientes añosos y frágiles, sí es un dato importante, que es menos mórbida. Pero es menos mórbida desde cierto punto de vista, y ahora voy a mostrarles por qué. En el cáncer obstructivo, si fuese un cáncer obstructivo del lado izquierdo, uno podría hacer una colectomía segmentaria, lavamos el colon y podemos hacer una anastomosis o no, pero podemos hacer resecciones segmentarias, incluso podemos hacer hasta una colonoscopía intraoperatoria para ver si estamos dejando algún tumor del otro lado. Pero hoy en día también se pueden colocar stent, y ese stent nos va a permitir posiblemente hacer una colonoscopía y terminar de estudiar el colon. Entonces, eso era recién para las resecciones segmentarias,
y un apartado para cuando están obstruidos, o sea, cuando hay una obstrucción izquierda. ¿Cuáles son los puntos débiles para la resección segmentaria? Que es lo que dijimos recién, que estamos dejando mucosa con riesgo a que desarrolle un metacrónico. Ojo que algunos pueden ser Lynch, entonces si es Lynch, debemos hacer una resección total del colon. Estamos dejando una doble anastomosis, entonces es un doble riesgo, es un doble riesgo por fugas. Tenemos que tener acceso a la vigilancia, o sea, son pacientes que tienen que comprometerse, supongamos que hacemos una doble anastomosis por resecciones segmentarias, son pacientes que se tienen que, perdón, que se tienen que comprometer a hacer una vigilancia y hacer colonoscopías, perdón, hacer colonoscopías de seguimiento, ¿no? Si esto no se puede obtener, habrá que ir a resecciones un poco más amplias. Y por supuesto que si el paciente desarrolla un sincrónico, tenemos que explicarle que existe esa posibilidad que haya que hacer una nueva cirugía para el tercer tumor. Ahora, ¿qué pasa con la colectomía total? Recién vimos qué pasa cuando hacemos una colectomía segmentaria. La función es mejor, tenemos preservación colónica, pero las desventajas es que tenemos dos anastomosis, hay que ver si es más mórbido o no, y que estamos dejando colon que pueda albergar un tercer tumor. Por el otro lado, la colectomía total despeja la posibilidad de que si es un Lynch ya estaría solucionado. Sabemos que hay una probabilidad de que esto sea genético y que haya una asociación con Lynch o con poliposis. Es un paciente que está entrando a nuestro hospital, entonces no lo conocemos demasiado. Y acá viene lo de la parte de morbilidad que se contrapone un poquito con las ventajas de la anastomosis, de las dos anastomosis o de las resecciones segmentarias. Fíjense que en diferentes trabajos, este es un trabajo publicado en 2023, cuando uno hace una resección extendida, tiene 13% de probabilidad de dehiscencia anastomótica, pero cuando hacemos dos anastomosis, esto se multiplica y pasa a ser 47%, o sea, casi un 50% de dehiscencia anastomótica. Entonces, esto hay que tener en cuenta cuando uno va a proponer una anastomosis doble o cuando uno va a proponer una anastomosis única, hay que poner en la balanza todo esto que estamos discutiendo, la función, la probabilidad de mayor tasa de dehiscencia, la posibilidad de metacrónico, la morbilidad que le vamos a agregar a nuestro paciente, todo eso entra en la discusión. Entonces es una anastomosis versus dos anastomosis, ¿no? Esto lo vamos a avanzar un poquito y vamos a ver acá cuáles son las debilidades de esta postura, las debilidades de hacer una sola anastomosis, que es la colectomía total. Ya sabemos que no tiene beneficio sobre la sobrevida porque la colectomía segmentaria va a ser suficiente, pero, eh, o sea, estamos sacando ese sector que podría tener, como les decía, más pólipos o tumores, pero no hay em, una ventaja per se en hacer una extensión de la colectomía desde el punto de vista del recuento ganglionar o desde el punto de vista oncológico. No ganamos oncológicamente más. Ganamos quizás en prevención, pero no desde el punto de vista oncológico. Entonces, esto tiene que quedar claro, pues son dos puntos diferentes. Uno es la prevención, que posiblemente o hipotéticamente ganamos, pero otro es el tratamiento oncológico. En el tratamiento oncológico hoy se sabe que no ganamos nada haciendo una colectomía extendida. Y en cuanto a la morbilidad de la cirugía, sabemos que es una cirugía que es un poco de mayor envergadura, pero deberíamos ver un poquito más en cuanto a los números que representan, ¿no? Porque hay otra serie publicada en el 2024, hace 2 años, en donde muestra que los pacientes que tienen dos anastomosis tienen una mayor tasa de pérdida sanguínea
tienen un mayor tiempo de internación y tienen una morbilidad general mayor que los pacientes que tienen una sola anastomosis. Entonces, todo esto, como les decía, tiene que jugar para poder decidir qué tipo de cirugía vamos a hacer. Y pareciera ser cuando uno va repasando todo esto como que no está demasiado claro. Y no, por supuesto que no está demasiado claro, porque uno tiene que ir armando su rompecabezas con todo esto que vamos relatando, cuando uno empieza a entender qué es lo que va a hacer y cuál es el paciente que tiene, es como un rompecabezas que lo tenemos que ir armando y en base a ese armado de ese rompecabezas, que va a significar también cómo se presentó el paciente, qué edad tiene, qué antecedentes clínicos tiene, qué quiere hacer el paciente, en dónde están localizados los tumores. Todo eso va a hacer que armemos nosotros nuestro rompecabezas y nuestro algoritmo para la toma de decisiones. Esto lo vamos a pasar, pues ya lo conversamos antes, y vamos a hacer como un resumen, ¿no? Entonces, las dos posiciones son estas: exposición segmentaria, resección segmentaria versus la resección total. Calidad de vida, mejor con la segmentaria que con la total. Fuga de anastomosis, impresión a ser más alta con la segmentaria porque son dos anastomosis. Posibilidad de metacrónico es mayor cuando uno hace una segmentaria. La tasa de sobrevida es igual. No, no hay diferencia salvo que estemos operando un Lynch, que eso no lo sabemos todavía. En los pacientes añosos, posiblemente la balanza en este caso se incline un poquito más hacia la segmentaria. Y en la poliposis, por supuesto que, y en el Lynch también, por supuesto que la colectomía total está indicada. Entonces, como ustedes ven, hay que ir jugando con todas estas variables hasta que lleguemos, hasta que lleguemos al punto de consenso con el paciente que tenemos enfrente. Bueno, entonces esto lo vamos a pasar y vamos a llegar a esto que es interesante. ¿Cuál es el algoritmo, no? Cuando uno va armando todo esto, va armando un algoritmo y entonces decimos, bueno, te- hay síndromes hereditarios o poliposis. Si tenemos síndromes hereditarios o poliposis, bueno, ahí sí vamos más hacia, hacia la colectomía total. Pudimos hacer una colonoscopía y sabemos que no tenemos otros pólipos, entonces eso quizás nos inclina un poco un poco la balanza. Y después la bilateralidad. La bilateralidad acá es importante, porque como les comenté, este paciente tiene los tumores en los dos extremos. Entonces esa bilateralidad va a hacer que tomemos una posición porque van a ser tumores completamente opuestos y uno está muy cerca del conducto anal y el otro está justamente en el ciego. Y acá posiblemente la colectomía extendida tenga un poquito más de peso, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros después de toda esta revisión y todo este debate? Volvamos a nuestro paciente y pensemos que tenemos un paciente que lo teníamos que estabilizar porque estaba en la guardia con malnutrición, entonces hubo que ponerle nutrición parenteral, lo transfundimos, pusimos un filtro de vena cava porque estaba con el tromboembolismo pulmonar. Y en el ciego, que era la zona que más nos preocupaba porque es un tumor que estaba complicándose, y estaba con este cuadro subobstructivo, decidimos hacer una colectomía derecha con criterio de decisión total del mesocolon, dejar una ileostomía terminal, perdón, y después concentrarnos en el recto. Y esto es lo que vamos a discutir si ustedes hubiesen hecho algo similar o si hubiesen hecho algo diferente a lo que hicimos nosotros. Entonces, acá les voy a mostrar la colectomía derecha de esta paciente. Es una colectomía derecha realizada con el criterio clásico de una decisión total del mesocolon, en donde no hay ningún tipo de discusión, porque si bien había cierta urgencia, no era una paciente que estaba con una urgencia absoluta, entonces esto nos permitió operar en una cavidad que no estaba completamente distendido, por supuesto, si no posiblemente el abordaje laparoscópico no hubiese sido posible.
Era una paciente que estaba con un abdomen plano, pero que se distendía en forma secuencial por esa misma intususcepción, ¿no? Entonces esto nos permitió hacer una resección oncológica ampliada o amplia del lado derecho con el criterio de decisión total del mesocolon y acá estamos resecando peritoneo parietal porque por supuesto había una zona ahí de inflamación y de contacto muy cercano del tumor con el peritoneo parietal. Entonces tuvimos que salirnos del plano embriológico, ir por la pared abdominal y después recuperar el plano embriológico. No me quiero detener tanto en esto, pero ahí está medio ya por terminar. Un giro de 6.000 millones de pesos en los meses. En este caso, como les comentaba, por las características clínicas de la paciente, decidimos no hacer anastomosis y concretamos esta etapa del tratamiento con una ileostomía. Una ileostomía que se confecciona de la manera habitual y esta es la pieza quirúrgica. Sacamos nuestra pieza quirúrgica, nuestra colectomía derecha ampliada con decisión total del mesocolon, etcétera, en donde obtuvimos 28 ganglios con un recuento ganglionar suficiente y este tumor era T3N0 con un R0, tuvimos un R0 sobre 28 ganglios, como les dije, y no teníamos ganglios positivos en el grupo ganglionar central. Entonces, por supuesto, esta paciente fue a tratamiento oncológico, para eso voy a volver atrás. Acá está, hicimos TNT con Celox. Hicimos un tratamiento con quimio y radioterapia concurrente, como ustedes pueden ver acá, para tratar el margen de resección circunferencial que estaba comprometido, que estaba amenazado, como les mostré anteriormente, y posteriormente en la anatomía patológica, que lo vamos a ver después, ahí yo les puse cómo da la anatomía patológica de la resección rectal, pero ahora vamos a ver qué fue lo que hicimos con el recto. Entonces se hace todo el tratamiento que les comenté, se hace TNT y esta es la estadificación antes de la cirugía, ¿no? En la estratificación preoperatoria del recto encontramos que es un T3B N0 con ENVI negativo y ya el margen de resección que estaba amenazado ya era negativo, perdón. Entonces ya teníamos una paciente en condiciones quirúrgicas con un tumor que había disminuido, en tórax no teníamos secundarismo hepático tampoco. Así que esta es la visión endoscópica del tumor residual. Este es el tumor como queda posterior a la nueva adyuvancia, ya pasadas las 9 semanas. Lo esperamos incluso un poquito más, pero no por esperar que esto se negativice, sino porque terminamos operando un poquito más adelante. Y esa fue ya la colectomía izquierda o la resección total del mesorrecto. Y en este caso, lo que decidimos hacer fue una colectomía total y una proctocolectomía total. O sea, decidimos no preservar colon, sino decidimos extirpar todo el colon remanente que hemos dejado, porque una opción es preservar el colon transverso y el colon y parte del colon descendente y hacer esto que les comentaba antes de una doble anastomosis, hacer una anastomosis ilio transversa y después una transverso eh, anal o transverso rectal ultra baja. Acá estamos completando la resección, la hicimos por vía transrectal y por vía laparoscópica. Hasta acá todo el procedimiento es un procedimiento mínimamente invasivo. Ahí estamos exteriorizando o estamos extirpando el resto del colon residual y nos propusimos hacer un pouch ilial. ¿Por qué un pouch ilial? Porque creemos que es una paciente que tiene una buena función anal. Esto fue medido previo
Era una paciente sana desde el punto de vista funcional, previo a toda esta enfermedad. Entonces le propusimos hacerle un pouch ilioanal. La parte del pouch la termina confeccionando. Nosotros tenemos un equipo en el hospital que hace casi exclusivamente enfermedad inflamatoria dentro de coloproctología, entonces la parte del pouch la hacen ellos porque tienen más experiencia que los que no hacemos enfermedades inflamatorias, así que le propusimos esto. Por supuesto que le hablamos de todas las posibilidades de que tenga más urgencias y que tenga o que pueda llegar a tener incontinencia, y la paciente, por supuesto, aceptó todo esto, entonces procedimos a hacer eh, el pouch ilioanal, como les comenté. Esta es la anatomía patológica y ahí tienen la pieza quirúrgica. La pieza quirúrgica, o sea, nosotros si hubiésemos preservado colon, tendríamos que preservar el colon desde el colon descendente y lo que nos quedaba de colon transverso, pensando que si hicimos una, este, una colectomía derecha ampliada, toda la irrigación del lado derecho hasta hasta la cólica media ya no existía más, y lo único que nos quedaba a nosotros para llevar irrigación era la cólica izquierda si la preservábamos, ¿no? Entonces es algo que uno tiene que tener en cuenta, que la probabilidad que se quede sin irrigación sanguínea en el sector colónico remanente existe, ¿no? Entonces estas son cosas que hay que, por supuesto, balancearlas. Entonces, ¿cuál fue la anatomía patológica definitiva luego de la neoadyuvancia? Fue un T2 N0 y todas las proteínas conservadas. Entonces, este paciente no fue un Lynch, no fue inestable, no fue nada de lo que uno podría llegar a tener como posibilidades de dudas, y terminamos con una cirugía, como les acabo de comentar, y al poco tiempo se cerró la ileostomía después de haber hecho, por supuesto, otra prueba funcional. Hablamos con la paciente, cerramos la ileostomía y hoy en día la paciente lleva ahora 3 años viva, libre de enfermedad y con una función sumamente aceptable para ella. Este es el desenlace final, es lo que les comentaba recién. Tiene una buena calidad de vida. Nosotros tenemos también dentro del servicio tenemos un sector de piso pélvico que evalúa a todos estos pacientes para ver cuál es la calidad de vida. Eh, y son pacientes que son permanentemente interrogados para saber en qué características están, cómo están con la parte evacuatoria, porque hay algunos que por supuesto que tienen una peor calidad de vida y hay que ofrecerles soluciones. Así que, bueno, este es el tema que les traje para debatir, y este es el caso que me pareció interesante que podamos discutir, son tumores en los dos extremos del colon, que yo ya este caso ya lo presenté en otros foros anteriormente, y por supuesto que no son de decisiones unánimes, no es que todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que nosotros hicimos. Por eso justamente traje este caso, porque hay otros pacientes que uno no discute. Hace poco operamos un paciente también con un tumor en el colon sigmoides y en el ángulo esplénico. Entonces esos son pacientes que tienen una unilateralidad, o sea, son tumores sincrónicos, pero unilaterales. Entonces ahí posiblemente la decisión de hacer una resección segmentaria es más simple, porque en ese caso lo que hicimos fue una resección amplia del colon izquierdo, o sea, nos llevamos el colon transverso desde la cólica media hasta la mesentérica inferior, porque pues el otro tumor estaba en el sigmoides, y tuvimos que hacer un descenso del colon derecho transmesocólico, pero pudimos hacer una buena anastomosis del colon transverso proximal con el recto remanente. Entonces, ese es otro tipo de paciente y es otro tipo de táctica quirúrgica. Yo creo que estos casos son muy desafiantes porque no hay una sola forma de tratar los tumores sincrónicos. Incluso podemos tener tumores sincrónicos múltiples, podemos tener tres tumores sincrónicos y la estrategia posiblemente sea otra, pero si están localizados en el mismo lado,
quizás podamos hacer una colectomía segmentaria. Entonces, es tan amplia la posibilidad de tratamiento que hay que, por supuesto, pensar en todo y hay que tener en cuenta que la morbilidad de las resecciones segmentarias también es algo que hay que tener presente y los metacrónicos también hay que tenerlos en cuenta. Muchas gracias.